Porque teníamos un invitado para hoy, pero el invitado no llegó. Wow. Esa es la primera vez que nos sucede eso. Sí, es muy raro. Pero me dio la oportunidad de pensar eh, como en algo que no hemos comentado. Mm. Que era, y además dije que iba a buscar una cosa en internet antes de que empezara el episodio. Pero la voy a buscar Ok, ahorita. bueno, pero yo creo que nuestros escuchas pueden esperar. Sí. Ellos son pacientes. Tu. Que era, o sea, es que hay varios temas de los cuales te quería mencionar, pero este era uno que me parecía fundamental. Varios temas sobre los cuales no sabemos y por lo tanto estamos preparados para comentar. Ah, ¿Dónde fui? Tuiteé esta vaina. O sea, lo está buscando en la enciclopedia moderna, ¿no? Twitter. Bueno, el episodio no empieza todavía. Tranquilo que nada de esto va a salir. Nada. Me enviaste esto de Chapo Trap House. No, pero antes. Ah, Lo de... aquí está. El Chaz. el El Chaz. Chaz Ujú. Chop. Que dije, ¿cómo es Sí. posible que el podcast que más no haya hablado Ajá. del Chaz Chop como Sí. experimento performativo Mm. de muchas ideas que hemos expuesto Sí. en este podcast? Sí. Entonces, eh, ¿qué es el Chaz Chop este, no? Porque hay Ujú. que empezar por ahí. Supongo que lo interesante es eso, que lo que vamos a esgrimir hoy, cuando salga este Ujú. podcast, ya habrá sido resuelto. Claro. Porque a pesar de todo lo que vayamos a decir ahorita, todos sabemos que el Chaz Ujú. Chop este, dentro de 8 semanas, va a haber sido invadido por los, ¿sabes? Por los militares Sí. y tumbado Claro. a patadas, ¿no? Ujú. Pero es interesante elucubrar qué podría pasar mientras tanto. Ujú. Entonces, Ujú. corrígeme si me equivoco, porque tampoco es que lo seguí tanto así. Pero Ujú. hay una manifestación en Seattle por la cosa de Black Lives Matter que pasó en Ujú. Minnesota. Y la Ujú. gente se va a una estación de policía y se pone a manifestar frente a la estación de policía, a Ujú. reclamar reivindicaciones y derechos para las minorías. Y el alcalde, parece que era de izquierda, no sé qué tal radical, mandó a la policía a desalojar el edificio. Y la Ujú. policía se fue y entonces los manifestantes se tomaron el edificio de la policía. Y de Ujú. ahí se expandieron y se agarraron como 6 cuadras de Seattle y lo declararon otro país básicamente. Y tenían carteles que Mm. decía ustedes están saliendo de los Estados Unidos y están entrando aquí. Ujú. Y entonces hay como dos narrativas que se van contradiciendo en paralelo. Tienes la izquierda y la Ujú. derecha. La de la izquierda, por supuesto, es que la cosa va muy bien, es un experimento social andante. Hay conciertos, parece que hay videos en línea de gente pasándola muy bien. Ujú. Este, las cosas se resuelven hablando y es una especie de utopía. Y Ujú. según la interpretación de la derecha, hay unas mafias que están encargadas de la zona y están imponiendo el terror a punta de violencia y tienes videos de gente que le están pegando. Ujú. Y entonces tú dices, ¿cuál de Ok, estas dos narrativas es la que tiene la razón? bueno, yo creo que hay que ir al ground truth. O sea, en primer lugar, Chas es Capitol Hill Autonomous Zone. Exacto. Y Capitol Hill, para aquellos que fuimos educados por el grunge, es famosamente uno de los vecindarios o el vecindario más progresista de Seattle y notablemente el centro, el epicentro de la escena grunge, ¿no? Es el vecindario que nos regaló toda la mala música que escuchamos a principios de los 90. Y Starbucks, de paso. Es como, no sé, es el Castro, el equivalente en San Francisco, algo así, Sí. ¿no? Pues sí, parece ser que estos tipos crearon una zona autónoma que a mí me recuerda mucho al Occupy, ¿no? Ajá. Quizás sea una versión mejorada.
O sea, quizás si lo intentan una vez más, eh, lo logran, ¿no? Aunque, como creo haberte dicho antes, a mí lo que me hace más ruido de todo esto es que, bueno, estamos intentando esto, que yo sepa, desde la Comuna de París. Sí, sí. Y, y ninguna de las veces ha funcionado. Es como el capitalismo. Es como todo. Tenemos 200 años tratando de que funcione y nada, ¿no? Me parece muy curioso que todo haya partido del abandono de una estación de policía, porque es como si, y yo sé que este no es el caso, pero o sea, es como si los poderes hubiesen dicho, ya sé, vamos a dejar que se ahorquen solos. Vamos a darle una parte de la ciudad. Y bueno, ellos que son tan arrechos, que funden, ¿sabes? Su propia ciudad, que traten de administrar Sí. una ciudad en el siglo XXI a ver cómo les va. Yo creo que no fue un golpe de estado, fue un vacío de poder. Un vacío de poder de la Esa policía. frase me suena. Sí. Pero no, me da curiosidad porque también se plantea la pregunta, porque podemos experimentar, siempre, es el único interés de este tipo de cosas, es que Ujú. otra vez podemos probar a ver si el ser humano se compone o se puede relacionar de una forma civilizada, qué sé yo, hablando, Sí. o si Ujú. cada vez que experimentas eso se Ujú. derrumba y termina siendo una anarquía en la cual se impone la Ujú. violencia. Entonces como la Sí. visión de Rousseau contra la visión de Hobbes, de que la Ujú. violencia y el más fuerte es el que se va a imponer. Entonces, Ujú. también podemos ver si se puede validar una de esas dos tesis. Ojalá la cosa sea de verdad una comuna hippie, sería de pinga. O sea, si la Ujú. cosa de verdad sucede que es un país ahí, bueno, no va a ser un país, ¿no? Va a ser una especie de 6 cuadras de unos tipos que creen que tienen una moneda diferente. O sea, pero están Ujú. ahí y lo que hacen es una fiesta y juegan a que no tienen policía, pero, o sea, están en los Sí. Estados Unidos, o sea, ¿cuál es el movimiento? No se va a expandir, ¿no? Ujú. Entonces, en el mejor de los casos, lo que sucede es eso. O sea, lo mejor que puede suceder con ese movimiento es que no tumben las 6 cuadras, no Ujú. van a agarrar más cuadras. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, tienes una broma ahí en la cual tienes una especie de qué, de gobernador. Bueno, no, dijiste que eres anarquista, o sea, no sé. No entiendo bien cuál es la postura Mm. final, pues. Bueno, la postura final, tengo entendido que o sea, es lamentable que yo sepa tantas cosas sin haberme puesto a leer. Eh, Porque esto significa que estoy embasurando mi cabeza con cosas que son absolutamente innecesarias, ¿no? Pero tengo entendido que elaboraron eh, una serie de demandas y por supuesto las publicaron en Medium Sí, sí, porque es sí. el único periódico a los que los millennials le hacen caso. Eh, y entonces en el que, bueno, pedían, ¿sabes qué sé yo? La abolición de la policía de Seattle, Pedían hacerle juicio ah, a todas las personas otra vez. O sea, a todos los negros. A todos los negros que estaban presos. Hacerle esto no todo, lo sí, sabía. estos juicios otra vez. Sí. A Mm. todos. Este, en fin, y después tienen Ah, como cosas más, tienen como cosas más ideológicas con las cuales podrías de pronto tratar de debatir, tipo, acabar con las estructuras de poder que someten a los más pobres. Dice, ok. bueno, de pronto, pero cuando vienes a ver en los hechos lo que está detrás, es una visión simplemente, como de poder, justamente, Mm, y, mm, y extraña del mundo. mhm. Pero lo que te quería mencionar justamente con lo que estaba buscando, era lo que te mandé de que esta gente en su trip millennial quisieron designar un consejo. Ujú. Porque los tipos abolieron la policía y abolieron el Ujú. sistema clasista que oprime y no sé qué tal. E incluso Ujú. tenían cosas como pagar una retribución a los negros, si eras blanco podías hacer Sí. eso y qué sé yo. Entonces, era una visión muy progresista.
Pero se consiguieron con el problema justamente de que cuál es la naturaleza del ser humano, si es la cosa de Rousseau de que todos estamos de acuerdo todo el tiempo, o si aparece de vez en cuando un Hobbes por ahí violento y tienes diferendos. ¿Cómo haces? Bueno, tienes que tener una especie no es un tribunal, porque no lo puedes llamar tribunal. Entonces es un consejo. Es un consejo. Tengo que meter a mi safe space antes de que digas esas palabras. Es un consejo porque no está en la estructura tradicional de poder que oprime a la gente. Esto no es eso. Esto es un consejo que no es que va a legislar, sino que va a emitir consejos que deberías adoptar sobre cómo corregir la expresión de tu conducta y por qué te estaba mal y reintegrarte en la sociedad. Una vaina así, ¿no? Tú supones que la sociedad en la cual tú vienes, es decir, en la cual estamos tú y yo, tiene una estructura racista que está imbuida en las raíces del sistema. Tú estás en contra de eso, quieres fundar tu propia república. Entonces tienes que rechazar cualquier vestigio de esa estructura de poder que pudiese oprimirte. Las cortes y la policía evidentemente es una. Entonces creas este consejo y dices, bueno, suponiendo que pudiésemos decir que hay un consejo que da consejos, ¿de qué se constituye? ¿Quiénes son las personas que sí pueden ver las cosas en términos reales y no en términos de estructuras de poder, como lo hacíamos antes con nuestros tribunales, que lo que estábamos viendo es el dinero de la gente y legislando en base a eso? ¿Cómo hacemos? Los tipos, bueno, tenemos que representar a todo el mundo y sobre todo a la gente que ha estado oprimida históricamente hablando. Y entonces, como hablábamos en episodios anteriores de la interseccionalidad, ¿te acuerdas que decíamos que tú puedes dividir en la cantidad de categorías que te dé la gana y puedes hacer subcategorías de subcategorías y no importa porque no se basan en nada y son básicamente definiciones en base a lo que tú sientes? Sí. Entonces aquí empiezan a hacer el consejo y tienen una categoría y después dicen, pero la categoría tal no está incluida y la agregan y después aparecen más categorías y se van multiplicando y va llegando al punto que es completamente ridículo y te las quería leer justamente porque es eso lo que me parece extraño, ¿no? Entonces la primera iteración de la cosa es, vamos a incluir en el consejo un hombre negro, una mujer negra, una persona no binaria y una persona trans. Entonces pues dijeron, bueno, pero ya va. Pero vamos a agregar al consejo una persona asiática que no sea hombre, una persona amerindia que no sea hombre y una persona hispánica que no sea hombre. Y luego 4 hombres y mujeres más, sean negros, para equilibrarlo. Habrá tanto y tanto, saca una cuenta, ¿no? Y después le llegan los comentarios. Hemos recibido comentarios de que no hemos incluido personas con un hándicap mental o físico, igual que una persona en situación de calle en el consejo. De 20 a 40% de los miembros deberán haber sido personas que experimentaron un hándicap y 10% tienen que haber sido personas de la calle o en situación de calle. Otro consejo. Nos acabamos de dar cuenta de que de que la comunidad lesbiana y gay no están representadas en el consejo y que tengan que trabajar sobre proposiciones para remediar a esto. La composición final del consejo incluirá 10 a 50% de personas lesbianas o gay. Después, mire, pero no se ha acabado. Estamos de acuerdo en el hecho que nos hacen decir ahorita de agregar 3 puestos más. 2 de entre ellos para darle una voz a las personas que no tienen ventajas, desaventajadas, de la comunidad lesbiana y gay, y una para dársela a los niños. Hay un niño, sí, y una persona, sí, representante de los infantes, en fin, ya. Ok, la nueva composición es una persona lesbiana y gay, un handicapé, una persona lesbiana o bisexual,
una persona que haya vivido en condición de casa y una persona que no sea hetero y de una edad entre 8 y 15 años. Era la última, 8 y 15 años en Mincy. Entonces, pero no se ha acabado. Fucking hell. Hemos escuchado sus comentarios acerca de que el puesto asiático no representa a todos los subgrupos asiáticos y los representa como un monolito. Esa no era nuestra intención. Reemplazaremos el puesto asiático no hombre por 12 pequeños puestos para cada una de las identidades asiáticas siguientes. Pequeño es racista. Chino. Con los asiáticos. Chino, filipino, malayo, de Mongolia, Okinawa, Singapur y una última de cualquier identidad asiática excepto coreano-americano. En fin. ¿Por qué coreano-americano? No sé, pero dice eso, de cualquier identidad asiática excepto coreano-americano. Sí. Se nos dice, Daniel, que nuestro consejo ha subrepresentado la gente que ha ido presa, los presidiarios o que han tenido una experiencia de prisión, porque la cultura de los presos permite a esa persona sufrir una desventaja marcada por su condena pasada. El consejo garantizará que el 25% de sus miembros tengan un pasado criminal violento con por lo menos un caso de experiencia de cárcel presente o pasada. Y ahí termina. Chamo, es un sketch de Monty Python. Sí, y termina que la zona no tiene leadership. Tenemos una estructura de gobierno descentralizada y nos oponemos a todas las estructuras jerárquicas. Claro. Bueno, nada en contra, por supuesto. Me parece que los grupos no heterosexuales están sobre representados. Me da la ligera impresión. Y me atrevo a decir que los asiáticos están subrepresentados, aunque puedo admitir que quizás se deba a que lo están haciendo en Estados Unidos. Pero si esto fuera, ¿sabes? Si esto fuera el mundo, tendrían que hacer algo así como el 70% son asiáticos. Y digamos que como el 30% de esos asiáticos que tienes que poner odian a los gays y las lesbianas. Así que ellos son los que van a decir si entran gays o lesbianas en este grupo, ¿no? Pero bueno, siendo Estados Unidos, quizás la representación de asiáticos tenga que ser menor. Chamo, yo les deseo lo mejor. O sea, de verdad que me recuerda. O sea, si yo tuviese 25 años y estuviese en Seattle, estaría pasando el mejor verano de mi vida, weón. Estás inventando un país, por Dios, o sea. Pero eso, seamos sinceros, como que es eso, una cosa ahí de un experimento ahí que no habrá mucho. O sea, ojalá sí, ¿eh? Pero no veo cómo no le van a caer a tiro y sacarlas a coñazo. Sí. Yo también estaría ahí de cabeza. Claro. Seguro. Sí. Así, por lo menos los fines de semana, o sea. En la semana no, en la semana estás en tu casa y tal, pero los fines de semana te vas para allá a rumbear. Claro. Mira, es tan prometedor que hoy me di cuenta que nuestro amigo Boots Riley resucitó en Twitter. Ah, sí. Para decir que apoyaba el Chaz. Claro. Y le cayeron encima diciéndole que era un cop lover porque apoya el régimen venezolano. Ah, sí. Sí, el bicho se picó todo, está muy de pinga. Le dicen tanky. Bueno, no sé, sí, yo también estaría como muy entusiasmado, sobre todo, ¿sabes? Digamos que si hubiese crecido en un lugar en donde todas mis necesidades están cubiertas y el Estado a propósito limita mi acceso a los experimentos sociales, me parecería todo demasiado nuevo y demasiado prometedor, ¿no? Es como por fin, ¿sabes? Tengo la oportunidad generacional
de cambiar todo, ¿no? Y de arreglar todo lo que está mal. Claro. O sea, a mí me parecería triste que si tuviésemos 20 años no Ujú. fuésemos tipo anticapitalistas. O sea, Exacto, sí. sería Sí, triste. O sea, no, habríamos fracasado. sí, Bueno, es que de hecho, sabes que genuinamente creo que uno de los daños colaterales de la Revolución Bolivariana es que ha producido seguramente a un coñazo de gente que tira mal porque se volvieron de derechas a los 18. sí, exacto. Ujú. Por supuesto es como una fuente inagotable de risa y lo más sencillo es burlarnos Sí, sí, porque la sí, verdad es eso que es bastante cómico. Pero sí, bueno, ¿qué sucede si de verdad esta es la oportunidad de cambiar algo, ¿no? claro, No, o sea, sí, no es que van a fundar un país y, ¿sabes? Y claro. porque básicamente los van a arrollar si se atreven a hacer eso, ¿no? Pero es Pero, que yo creo que, o sea, yo creo que la idea de poder crear un nuevo sistema, que bueno, que le hemos hablado aquí, como que yo sí creo en la ujú, refundación de los valores y de ujú, pronto una resurrección si se quiere, pero no cuando lo basas en base a las pirámides jerárquicas del poder y de la dominación y las ujú, estructuras, pues. ujú, Porque como está justamente amparada en nada, después ujú, tienes estos desastres en los cuales no puedes litigar absolutamente nada porque no puedes tener estructuras, porque cualquier noción siquiera de estructura o de ujú, jerarquía te crea una cosa de dominación porque todo es dominación según ellos. ujú, Entonces, yo no creo que esa sea la sociedad que yo quiero fundar, postcapitalista si se quiere llamar de esa manera. O sea, creo que hay ujú, otras tantas. Pues entonces tú puedes estar de acuerdo con cambiar las cosas y no estar en contra de, o qué sé yo, o criticar los valores que están por debajo del movimiento del chat, que es justamente eso, pues. O sea, esa ujú, cuestión también de cobrarle una multa a los blancos, bueno, ujú, eso, o sea, si fuera una multa a los judíos, todos hubiésemos pegado un grito. ujú. Entonces tú dices, coño, hay un movimiento atrás de venganza antiblanca que también viene del movimiento de Black Lives Matter y todo eso que es preocupante, que está llegando hasta los puntos de la censura que vemos ahorita, pues. Ujú, Porque la cosa esa también que te quería, o sea, la semana pasada estábamos hablando de eso, de Black Lives Matter y no estaba muy claro y estuve ujú. viendo unas cosas y ¿qué opinas tú de Black Lives Matter, justamente? Empecemos por ahí. Aprovechando que cuando salga este episodio ya no va a ser controversial. Este, Me costó entender por qué por qué es necesario darle relevancia. Me costó entender eso. O sea, cuando, porque a mí me produce un rechazo natural eh, decir que, ¿sabes? Las vidas de un grupo de personas importan, ¿no? Porque me parece que, bueno, o sea, all lives matter, ¿no? No puedes decir Eh, eso. no, yo sé que no puedo decir eso. Pero entonces me costó un poco entender, hice el genuino esfuerzo, por tratar de entender y ahora creo que sí lo capturo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, me parece que es genuino, me parece además que, bueno, como expresión de indignación me parece que está bien. Me parece bien en la misma medida que me parece que transita por un camino bastante peligroso. Por la misma razón que te digo de que está dándole relevancia a un grupo de personas sobre otros, ¿no? Entonces, yo creo que debe existir un montón de gente, quizás la mayoría, que tiene una visión medianamente balanceada que podría detenerse a pensar antes de hacer la conexión entre, ¿sabes? Estas vidas importan, por lo tanto las otras no. ¿Mm? Eh, pero bueno, normalmente lo que reflejan los medios es que es a los locos, ¿no? Entonces, es también como fácil de desmontar o criticar ese movimiento si simplemente les das
el micrófono a los más locos del movimiento. También, y esto quizás porque, bueno, porque no creo mucho en la interseccionalidad, ni soy negro ni vivo en Estados Unidos, eh, me parece que todo, todo está inscrito en en un esquema de opresión inventado. Eh, incluso inventado y perpetuado por aquellos que detentan el poder, y no solo en el Estado, sino en la esfera pública, ¿no? Mm. O sea, me parece que es mucho más conveniente para muchísima gente con poder económico y arrastre social eh, perpetuar la idea de que el lenguaje oprime, por ejemplo, o darle relevancia a, a a las desigualdades, o sea, pero desde el punto de vista de la opresión, eh, ¿sabes? Como continuar la narrativa de la opresión, que vender la idea de que esto hay que superarlo, ¿sabes? Este, ¿Cómo superas tú esto? Bueno, eh, hay sitios en donde ocurrieron cosas más feas que lograron trabajar cierta amnistía, ¿no? Y bueno, la amnistía es un experimento social, no siempre lo cura todo, pero hay países que salen adelante luego de hacer un ejercicio masivo de amnistía, ¿no? Siempre y cuando toda la sociedad esté de acuerdo en que es una mala idea seguir enfrentando a la gente, ¿no? Sí, para mí hay dos problemas que se solapan allí. Porque tenemos, primero el caso de George Floyd de por sí, que crea una ola de rechazo a nivel mundial, básicamente, en cualquier Ujú, persona que vea ese video, ujú, que, bueno, que horroroso, y que ujú, todo el mundo rechaza. Nadie está ujú, diciendo que está a favor del asesino ese. ujú, Pero luego aparece Black Lives Matter y se agarra como esa indignación y la ujú, trata de vehicular hacia algo que va más allá de lo que puede ser la violencia policial, ujú, que es como una idea según la cual hay un racismo sistémico en la sociedad que está contaminando todo y que por ello la ujú, policía hay que desmantelarla. ujú. Y entonces empieza, o sea, aparecen muchas preguntas, ¿no? Primero como que, ¿a qué te refieres tú con el racismo sistemático? Porque si tú Ujú, supones que se está refiriendo al asesinato de George Floyd, sí, es cierto que las personas de color son víctimas de más maltrato policial, estadísticamente hablando. ujú, Pero también es cierto que son los que cometen la mitad de los crímenes. ujú, Entonces aparecen como preguntas que tienes que tratar de resolver. La cuestión de George Floyd fue abuso policial o fue racismo, como que el tipo estaba buscándolo por la raza de la persona. Si lo que quieres discutir es el abuso policial de poder, es otro problema. ujú, Entonces, te agarras de este caso que todo el mundo repudia y lo conviertes en una carrera entre las diferentes razas en las cuales hay una estructura y en la cual esta persona está abajo y siempre la van a tener pisada básicamente. Y esa idea existe no solamente en los actos, como el de George Floyd, pero también existe en el discurso, como decías tú. Y existe en las ujú, películas, y existe en los colegios, y entonces hay que atacarlos de todo tipo de punto de vista, y hay que hacer entrenamientos antirracistas y cosas así, en todos lados y en las ujú, empresas y qué sé yo. ujú, Pero, la idea de base, está bien, ese es el problema, que si tú quieres combatir la violencia policial, y si tú quieres que no sucedan más cosas como George Floyd, tienes que marchar. O sea, tienes que marchar. Si yo ujú, estuviera en Estados Unidos, yo marcharía. Yo ujú, marcharía, es imposible no marchar.
pero Ujú. haría bien la distinción de que yo tampoco estoy marchando para que después estén censurando películas diciendo que vehiculan ideas racistas y vamos a quitar las HBO. Ujú. O a votar a gente de los periódicos, porque publican cosas que dicen que son racistas pero que no lo son ni siquiera. Ujú. Hay un periodista que lo votaron esta semana, ni siquiera por lo que él publicó, sino que él entrevistó a una persona con su teléfono y le preguntó qué opinaba de la manifestación y el tipo le dijo como que por qué no se concentraban en los muertos de los negros por los negros, ¿sabes? Los negros también se matan Ujú. entre ellos porque nunca hablan de eso. Yo en mi barrio, ese es mi problema, me preocupa más eso. A mí y a mi hermana me Ujú. preocupa más esa vaina que esto. Este, Ujú. y el tipo lo publicó en su blog como que, bueno, una entrevista de calle y lo votaron. O sea, lo acusaron de racista porque esa frase de como que si tú dices como que los negros se matan, perdón, los afroamericanos se matan más entre ellos, en fin, hay unas estadísticas que siempre puedes sacar, es lo que estoy diciendo. Si tú las Ujú. sacas, básicamente, te Ujú. acusan de racista sin ver la estadística en sí. Ujú. Y eso fue lo que sucedió aquí, solo que él no fue el que dijo la estadística, la dijo este tipo, y resulta que esa idea de que las personas de color se matan más entre ellas es una idea que mantiene el 60% de la población americana, o sea, es una idea mainstream. El Ujú. país piensa así, básicamente. Y Sí. tú como reportero estás mostrando cómo piensa el país. Tú no estás Ujú. diciendo, esta persona tiene razón, estás diciendo, hay gente que Sí. cree que esto es un argumento válido, ¿cómo lo Ujú. contrarrestamos? La respuesta Ujú. no es, eso es racismo, quítalo y vota al carajo. Sí. Y eso es lo que me preocupa. Si yo entrevistara a un nazi, si yo entrevisto a un nazi, no le estoy dando, no estoy amplificando una idea peligrosa que... Y si la mitad del país cree que sí es verdad, tú no la vas a Ujú. mostrar. Claro. Sobre todo cuando no es Pero, estadística, como que una persona diciendo como que, coño, en mi barrio me preocupa más cuando yo soy negro, me ujú. preocupa más un carajo negro que la policía. Ujú. Ujú. Y entonces, y es un argumento así como que la gente, en fin, no sé, me parece muy extraño y parece que hay casos en los periódicos norteamericanos de acusaciones incluso más banales, en las cuales la gente retuitea cosas y si te acusan de racismo hoy en día, estás frito, chamo, porque no te puedes defender de ninguna manera. Ujú. Como que dijo una cosa racista o dijo una cosa transfo y puede ser una anomalía tipo eso, como que solamente las mujeres menstruan, uno viene así, Sí. transfo, y Ujú. te acaban tu carrera, chamo. Ujú. Entonces, esa es la Sí. nueva izquierda esta que va a salvar el mundo. Mm. Sí, bueno, pero es que si no haces eso, ¿de dónde sacas tu cuota de poder? Sí, exacto. No, pero es una pregunta genuina. ¿Sabes? Si tú alcanzas eh, ciertas reivindicaciones, eh, ¿dónde sacas? Hay una... en España, antes de que se volviera el gran fracaso europeo eh, manejando la crisis del coronavirus, había toda una conversación en la esfera pública acerca del femicidio, ¿no? Ah, sí, claro. Que es una cosa obviamente genuina y Sí. terrible. Sobre todo en países, comillas, machistas como muchos países del sur de Europa, no solo España, ¿no? No, Francia también tiene, bueno, tiene una campaña aquí Y también, Francia, sí. sí. Ujú. Bueno, eso iba. Que si comparas las estadísticas, los femicidios en Francia son mayores a los de España, pero en España, ahí, o sea, si vamos al asunto de homicidios, eh, ¿sabes? Hay más agresiones y homicidios por parte de, por ejemplo, inmigrantes, eh, que, que lo que hay femicidios, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, pero Sí. claro, eso es una conversación Sí, cualquiera puede que sacar la no es, estadística también. O sea, y no es políticamente correcto tener esa conversación en público. sí, pero es como, eso sí es como un ardid retórico ahí, como que, pero ellos también, Ujú. ¿sabes? Pero sí, Claro, sí. pero creo igual que por más extraño que sea el argumento, no es una cosa que debes decir como que no lo puedes publicar. Ujú. O sea, es como que, bueno, no, o sea, Ujú. públicalo, claro que sí, porque, o sea, Ujú. obviamente
no tiene sentido. O sea, no sé, me parece que tienes que Mm. argumentar a favor o en contra de las cosas, no Sí, puedes simplemente censurarlas a priori pensando que estás haciendo el pe- bien, que es lo extraño. sí, sí, claro, no, pero a eso iba, pero parte de lo que creo yo es un problema, pero no estoy completamente seguro, pero es lo que intuyo, es que hay toda una estructura eh, económica y de poder que depende de que las mujeres sean siempre vistas como ese segmento de la población que está oprimido. Claro, Entonces, porque si no, sabes, no puedes tener fundaciones claro, sí, sí, de la sí, mujer, no puedes tener, o sea, no puedes tener ministerios, claro, no puedes y además, sí, de hecho, en el momento en que entras en las estructuras de poder del Estado, se vuelve, sí, tiene aún más peso, ¿no? Entonces, sabes, a ti te conviene como Estado que el femicidio sea algo relevante, sí. porque si no, entonces no puedes tener un ministro para la mujer, ¿no? No, y Y que, si no tienes ministro para la mujer, no puedes negociar cuotas de poder en coaliciones de sí, gobierno, ¿no? Y si no accedes al poder en coaliciones de gobierno, no tienes acceso al sí, presupuesto. Y si no tienes acceso al presupuesto, tu partido se muere, ¿no? sí. No, lo que me preocupa es que se impone básicamente el discurso ideológico por encima de los datos y de la realidad. Mm, Porque lo de Black Lives Matter y los feminicidios se basan también en estadísticas como, o sea, tú escuchas a Black Lives Matter y tú crees que están asesinando a las personas de color en la calle los policías, quitando lo de ujú, George Floyd. Tú escuchas y la cuestión es como que, oh, ¿hasta cuándo y tal? Y siempre, es verdad que tenemos esta historia siempre andando en los medios y tienes estas ujú, imágenes de personas de color que, bueno, que las mata la policía. ujú, Pero por otro lado, también es cierto que la cantidad de personas que la policía mata en Estados Unidos está disminuyendo. Y ujú, también es verdad que la cantidad de personas que mata la policía es más a personas blancas que personas de color. Entonces, el año pasado mataron nada más a 9 personas. Nueve mm, personas de color. Y personas blancas mataron a 18. mm, Entonces, tú dices, y son menos que antes. Entonces tú dices, ok, ujú, yo estoy de acuerdo en que hay violencia policial y estoy de acuerdo que hay maltrato hacia las personas de color, eso es verdad. ujú, Pero imponer este discurso de que nos están asesinando en las calles, esto es la esclavitud de 1700 no sé cuánto, o sea, tú dices como que ya va, estamos exagerando un poco, el caso fue horrible y tenemos que tratarlo como lo que es y tenemos que ver cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder y suceda menos. Pero ujú, decir que esto demuestra que hay una esclavitud y una opresión en todos los ámbitos de la sociedad, desde el educativo hasta el cultural, pasando por el religioso, hay una opresión en contra de unas ciertas minorías y que todo eso ujú, tiene que cambiar. Es como que ya va, estás yendo demasiado lejos y estás mm, suponiendo una sola forma de leer todas las relaciones sociales y entre los seres humanos, que es a partir de esta estructura de poder. Como que no hay colaboraciones, no hay buenos tratos. O sea, la historia de la humanidad no es la historia de la lucha entre los blancos y los negros, por Dios. O sea, hay ujú, colaboración, hay cosas en las cuales se construyen juntos. Y toda esta forma de ver la sociedad siempre oponen dos fuerzas y tratan de derrumbar la estructura opresora que es preexistente. ujú, Pero como dices tú, si tú te pones de racismo en todos lados y te pones a tratar de ver esa estructura en todos lados y tu movimiento antirracista no puede dejar de existir, porque si no que eres tú, ujú, o sea, y la utopía nunca llega, ujú, siempre vas a conseguir casos de racismo y si no los consigues te vas a poner a buscar películas como Lo que el viento se llevó y le vas a poner cartelitos y harás otras cosas y tumbarás estatuas pero mm, en fin, sí. la ideología nunca va a Eh, desaparecer. el fin de semana pasado vi The Five Bloods, que es la película nueva de Spike Lee. Ajá, Eh, Está bastante bien, tiene en su centro una idea incendiaria. O sea, la trama principal es interesante. Pero sí, todo el discurso... hmm, incluso podría decir el discurso... todo el discurso centrado en la raza, para ponerle otro nombre. eh, sí,
¿sabes? Me molestó un poco. Me pareció en muchos momentos innecesario. Y me parecía también, hubo una parte de la película que dije, que lo que pensé fue, chamo, no te jodieron por negro, te jodieron por gringo. Porque mira cómo te comportas en el mundo, ¿no? Si de verdad es una guerra de razas, ponte tú, Ujú. tiene que ser peleada como una guerra de razas. Entonces tú no puedes entregar lo que el viento se llevó así por así. Tú dices como que no, Mm. tienes que quitar lo que el viento se llevó. Tú le dices, ok, y ustedes tienen, todos los raperos tienen que dejar de decir la palabra nigger. ¿Qué tal eso? Sí. Ajá. Una por una. Tit for tat. Exacto. Ujú. Sí, Muestra el ejemplo. Antirracismo. claro. Igual, y la otra cosa también que me pareció un poco desagradable, me hizo sentir viejo por lo desagradable que me pareció, es que el resto del mundo se haya pegado en la protesta, ¿no? Sobre todo Muy en este extraño, periodo, sí, muy extraño. en el que deberíamos Sí. estar atentos un poco a las reglas del distanciamiento social. Eh, pero sí, la verdad es que me descuadró un poco este asunto de, ¿sabes? Ver, o sea, bien, qué bien, ¿sabes? Qué bueno que hay un montón de gente en contra, sí, sí, es verdad que no solo por un asunto de gente de color, sino también, o sea, por minorías en Claro. general, y esas minorías incluyen los inmigrantes, y, ¿sabes? Qué bien, qué bueno, que salga un montón de gente a visibilizar eso, ¿no? Pero me parecía muy loco porque, bueno, porque era el asunto de, ¿sabes? Había gente con pancartas de Black Lives Matter en Sí. París. Pana, esto es un instrumento de colonialismo norteamericano. O sea, el hecho de que venga de una minoría norteamericana, bueno, quizás así es que te lo meten doblado. Pero de la misma manera como Transformers es una propaganda del ejército o de la aviación norteamericana, para, ¿sabes? Para moldearte la mente ante la aparente verdad de que no hay escape del omnipotente ejército norteamericano. Esto es parece ser otro producto Claro, cultural, ¿no? sí. Entonces tienes las películas, o sea, las películas, el rock, Exacto. y ahora tienes esta cosa, esta protesta, preempacada que, y además, y que sucede en Francia, ¿no? Que es, ¿sabes? Históricamente Sí, ¿sabes? Con este espíritu tan anti-norteamericano, ¿no? sí. Me parecía muy curioso, muy raro e incluso peligroso porque en el momento en el que, o sea, en el momento en que me pones a mí a dudar acerca de la legitimidad de una protesta a favor de las minorías, no solo algo se rompe dentro de mí, sino yo creo que estás generando una fractura en el sentido de la protesta. Sí, ¿Sabes? Porque o sea, si yo tengo, digamos que una opinión moderada acerca de la peligrosidad de esto, hay gente que está muy en contra, ¿sabes? Que digamos que está del otro lado del espectro político, que va a usar esto como arma arrojadiza cada vez que totalmente. haya una legitimación de algo, Sí, ¿no? sí, sí. Y es también como la izquierda que se come a sí misma. Porque Mm, entonces crean este sistema en el cual hay una especie de racismo latente en todos lados que no sabemos qué es, pero cuando aparece ujú, sabemos qué es y decimos, es eso. Y entonces ujú, empezamos a perseguir a todo el mundo y creamos ujú, sistemas de censura sobre las mismas personas que se supone que eran de izquierda. O sea, es loquísimo. ujú, Periodistas ujú, así que simplemente dicen otras cosas y no lo sacan del aire. Es una forma muy extraña como dices tú, de colonialismo cultural y ujú, cerebral y de autocensura, porque los periodistas y básicamente todo el mundo se va a hacer preguntas antes de hablar, antes de decir cosas. O sea, hay teatros, por ejemplo, que los están censurando porque no manifestaron a favor de Black Lives Matter. Y tú ujú, dices, bueno, pero si el tipo no manifestó, o sea, él dijo como que no, pero que no estoy de acuerdo con que maten a las personas de color, pero no sacamos una ujú, vaina en el periódico, no pusimos el cartelito, disculpa. ujú, ¿Qué bolas? Eres racista.
Y entonces es como que si no te adhieres totalmente al movimiento, automáticamente eres parte del problema. Porque la estructura misma no permite ningún tipo de crítica. Cualquier tipo de crítica al hecho que es una estructura de poder es una legitimación de la estructura de poder porque tú estás más por arriba y quieres mantener tu poder. Entonces está como blindada, el sistema está blindado a la propia crítica, pues. Y bueno, de hecho me acordé de ti porque pensé, ¿sabes? Esta gente va a vivir por segunda vez en su vida la transferencia de capital más grande de la historia Sí. y está protestando por una vaina que sucedió en Estados Unidos. Marico, Sí. protesta por, ¿sabes? Por la caída del PIB que se te viene encima. Sí. A ver si rescatas algo de lo que tenías. Sí. Entonces, sal a la calle por eso, ¿sabes? Y yo creo que No salgas. es como si la sociedad se hubiese vuelto histérica. Es como Ujú. un soldado cuando va a la guerra de Afganistán, o qué sé yo, que regresa con PTSD. Sí, Una sí. cosa así como que lo que el tipo vio fue la muerte de George Floyd y le quedó Ujú, PTSD y después está en ujú, su casa en Estados Unidos y escucha un caucho que se espicha y dice, ah, cree que es una bomba. Y aquí es como que el ujú, racismo, es como que, ah, racismo. Y no, ujú, chamo, tranquilo, o sea, es simplemente una persona que no la agarraron porque era malo, no porque era de color. No, racismo, o ujú, sea, no dijo lo que tenía que decir, que yo dije que tenía que decir. Y te dije, ¿qué? ujú, Sí, hay que ujú. decir las palabras que son en el orden que es. Sí. Hay un tipo que lo votaron por poner All Buildings Matter. Uy, chamo, eso no se Lo dice. puso como titular de un periódico y era Mm, explicando que habían hecho una encuesta y que la mayoría de los norteamericanos les parecía que estaba mal saquear. ujú, Entonces, All Buildings Matter y lo votaron. claro. Y tú dices, coño, o sea, de pronto no te gusta, pero lo vas a votar. Ujú, Es como que es una afronta a George Floyd. Y tú dices, no, o sea, es un juego de palabras sobre Black Lives mm, Matter, o sea, no sé. sí. Mira, chamo, yo no sé si lo hablamos en el episodio pasado, pero igual como la gente no lo oye y yo a veces no presto atención. ¿Qué opinas tú del derribo de estatuas? Quería preguntarte justamente lo mismo. Está bien que empieces tú. Capaz lo hablamos. Yo tengo una Sí, sí. impresión de haberlo. No sé si lo hablé contigo en No, este espacio o lo hablé contigo en mi mente. yo lo hablé conmigo en mi mente. Ok, ok. Mira, lo que estaba pensando es, bueno, tuve una opinión en Twitter que era bastante cínica si se quiere, Ujú, pero hay varios factores. Supongamos uno, que las estatuas son unos elementos simbólicos que vehiculan ciertos significantes y que podemos decidir ujú, si queremos o no queremos tenerlos en ese espacio de la ciudad porque honran, deshonran, nos humillan, etc. ujú, Eso puede ser una discusión, porque es verdad que hay estatuas en el sur de los Estados Unidos que son de tipos que pelearon en la guerra a favor de la secesión, o sea, sí, ujú, lo hicieron porque querían tener esclavos. Entonces, sí, puedes tener esa discusión de manera sana y si quieres quitar la estatua, la retiras como retiras las estatuas de Stalin en los países ujú, comunistas y la pones en un museo. El museo sí, de las estatuas horribles de la época ujú, horrible. Pero ujú, no vas con una turba de gente y decides unilateralmente tumbar estatuas. Y una vez que tumbas una estatua que de pronto todo el mundo puede estar de acuerdo que si era una estatua racista entre comillas, vas y ujú, tumbas la de Churchill. ujú, Porque Churchill era racista contra los hindúes. mm, Y tú ujú, dices, pero Gandhi era racista contra los negros. O sea, decía vainas horribles. ujú, Tumbamos la estatua de Gandhi. O sea, ¿dónde? La de Colón, o sea, la de quién puedes mantener. ujú, Entonces, una cosa es tener la discusión sana de cuáles son los símbolos que queremos en esta nueva era antirracista que vamos a tener y explicar cosas. ujú. Y otra cosa es andar por ahí, no sé, censurando contenidos, y tumbando estatuas con turbas que son como que la juez, jurado y executioner. Mm. ¿Qué pasa si... Sí, chamo, esta vez no lo hablamos. Acabo de tener un... Anyway. ¿Qué pasa si...
Ah, no, mentira, o no, no, X. Sí, tuve una discusión, eso, quizás tuve una discusión apasionada al respecto conmigo mismo. ¿Debería haber estatuas de Hitler en Alemania? En el museo, Mm, ok. si quedan después de la revolución, Por- o sea, lo han tumbado así a patadas, porque eso puede sí, pasar. sí, Pero, o sea, porque nadie lloró cuando tumbaron la estatua de Saddam Hussein. Pero sí. bueno, pero si Bueno. está ahí y no Ujú, la han tumbado, o la de Franco, o sea, tú ujú. la quitas, la remueves y la pones a otro lado. Tengo entendido que, bueno, yo soy de los que piensa que debe haber una estatua de Hugo Chávez, debe haber múltiples estatuas de Hugo Chávez en el mundo. Eh, y de hecho a mí me gustaría tener una cerca para poder tirarle un pañal lleno de mierda Exacto. cada vez que me da la gana, ¿no? Em, pero no pensaría en tumbarla. Uno de los argumentos, ¿sabes? El típico argumento es, ¿para qué necesitamos estatuas que nos recuerden la historia si para eso están los libros? Bueno, la realidad es que nadie lee. Eh, la estatua para mí es, o sea, al mismo tiempo, comillas, una obra de arte y un recordatorio o un indicador de que alguien existió. O sea, después que yo veo la estatua, puedo entonces meterme en Wikipedia y leer acerca del carajo y darme cuenta que, bueno, era un coño madre. Y, mira, es un coño madre, bueno, pues está bien. Si no hubiese estado la estatua, jamás me hubiese enterado que el tipo es un coño madre. Y así me ha pasado incontables veces. O sea, rara ha sido la vez que yo, salvo figuras como muy notables, que yo haya visto la estatua y ya yo supiera quién es. Sabes, que yo haya leído la historia antes de la estatua. Porque lo que normalmente sucede es lo contrario. Veo la estatua y digo, mira, ¿qué es esto? ¿No? Exacto. Y entonces, ¿no? Em, Entonces, en ese sentido, yo pienso que deberían estar ahí como recordatorio, ¿no? O sea, eso como incluso en el mismo espíritu de ¿sabes? Dejar a tus enemigos empalados en la puerta de la ciudad. Este, las estatuas de la gente que te cae mal deberían existir y deberían estar ahí, ¿no? Porque además luego, Mm. como tú bien dices, parte del problema es que si luego la turba se enardece en contra de una estatua, quizás bueno, estás removiendo un recordatorio que puede evitar futuras turbas que remuevan otras estatuas, ¿no? Claro. Pero es que es una especie de religión del wokismo. O sea, sí. Porque incluso en estos Okay. días, es súper chavista. En estos días estaba pensando, claro, yo soy un maldito loco, pero me dio incluso miedo ponerme la franela que hicimos nosotros, la que dice Stay Sí, Slept. sí. Porque ahí si me preguntan en, Ujú, qué sé yo, en el trabajo, estos chamos que saben de eso de woke, Stay Slept, que sí. no, anti-woke, van a decir, marico, tú estás, o Ujú, sea, ¿te gustó lo de George sí. Floyd? Ujú, Eres un racista. ujú, Este, pues se convierte en eso, una especie de estas religiones que te flagelas, que todo el mundo se flagela, y es como una especie de ujú. concurso de quién se flagela más para demostrarle al Señor Sí, que estás en paz con Él y una cosa así. sí. Entonces, A señalar tus sí, virtudes. entonces todo es señalar el racismo de los demás. Y Ujú, entonces, a pesar de que eso, a pesar de que sí hay racismo en la sociedad y sería bueno combatirlo, lo que se ujú, convierte son estos programas de educación racial y qué sé yo, ujú, que son completamente espantosos, o sea, que no tienen ningún tipo de... O sea, es la ideología pura que está conduciendo la idea. No hay ningún tipo ujú, de prueba de que ese tipo de programas funcionen. ujú. Y no sé, se impone la censura, básicamente. Mira, que me preocupa más que todo es eso. Si tú crees que hay algo mal en la sociedad y hay un grupo de gente que piensa distinto a ti, eh, ¿cómo crees tú que puedes hacer algo para cambiarlo? No, Eh, ujú. esta- Ujú, No, lo que te iba a decir era que tú no puedes juzgar las generaciones pasadas con base en los estándares morales que tú tienes ahorita. Porque estás ujú, suponiendo que tus estándares morales son el fin de la historia. Es ujú, la moralidad que nunca va a cambiar porque es la última la que se puede dar el lujo de juzgar a todas las anteriores. ujú, Eso nunca va a cambiar, es lo más avanzado posible. Y obviamente no te das mm, cuenta porque estás viviéndolo ahorita que puede haber una moral más avanzada.
Entonces, imagínate si en el futuro nos damos cuenta por una operación celular o qué sé yo, Ujú. que las vacas sufren muchísimo cuando las matan o cuando se las comen, como que los bistecs sienten. Y tú dices, qué cruel, o sea, ¿a quién coño se le ocurre torturar a las vacas de esta manera? Esta gente Sí. no sabía lo que estaba haciendo. Vamos a tumbar todas las estatuas de estos comedores de vaca. Ujú. Y empieza a tumbar todas las... O sea, ¿cuál es el Todas punto? las estatuas ever. Sí, porque la moral va cambiando. Entonces no puedes Ujú. tener esa arrogancia tampoco de creer que eres como el fin de la historia y que para comprar, o sea, para pagar tus errores pasados, tienes que hacer este tipo de, ¿sabes? Mm. Barrida total con la historia. Ujú. Es escalofriante. Y que al final, quizás no te ayuda a avanzar tu objetivo, porque la gente, que piensa distinto de ti, al verte en ese estado, al verte que alcanzas ese paroxismo, dirá, "Oh, estos bichos, esta ideología es de locos, ¿no? O sea, yo no tengo nada que... Si yo pienso que los negros son una subraza, yo no tengo aquí nada que reflexionar, porque del otro lado lo que está es el abismo, ¿no? Sí. Pero el problema ni siquiera es ese, el problema es la gente sana y buena de la Mm. sociedad que le estás enseñando que son racistas sin saberlo y los estás obligando a Y hacer tienes que estos cursos arrodillarse. de educación. Estaba viendo uno de esos cursos, el de Robin, una de las tipas más famosas, que hace el curso de White Guilt, una vaina así, bueno. Y Ujú. entonces la vaina es tan alocada que dice, trata de ser considerado con tus colegas negros. Ujú. Acércateles en el trabajo y pregúntales cómo les fue. Y cuando te respondan, trata de ser sincero y sentir su dolor. Y tú que ese es el programa de lo que le enseñan a la gente, como que lo que tienes que hacer para ser una mejor persona. Porque tú, Daniel, Mm. eres un racista porque no te interesas en la vida de un carajo que no Sí. conoce, que está como que 7 filas más Ujú. allá, pero Ujú. es negro. Pero tienes que hablar con Sí. él. Y todo el mundo tiene que Claro. hacer eso. Y este pobre carajo negro está recibiendo como que qué sé yo, Sí, la sí. Una excusa. empatía forzada. Sí, de un poco de gente. Le digo, ¿qué ladilla ustedes? Ujú. ¿Cómo que hice el fin de semana? Déjame tranquilo, weón. Ujú. Entonces, y estás afincando más la cosa racial. Y Ujú. nunca puedes salir de eso. O sea, la tipa en el propio curso dice que es una especie de espiral. Si eres blanco, naces así y más nunca vas a poder salir de esa presión que tú ejerces de por sí, nada más por existir. Es una cosa sumamente extraña. Si dijeras eso de cualquier otra Mm. raza, dirían que eres racista. Sí, pensar así deja muy pocas avenidas abiertas, además del suicidio, ¿no? Sí, Como, o eterna sea, culpa. si voy a vivir con esta carga. Quizás es Sí, como tú dices, la religión del wokismo. Quizás este sí. sea otra manifestación de la crisis del catolicismo, ¿no? Pero que hay más, Este, que hay de más eclesiástico que las manifestaciones ujú, esas que tuvimos, en las cuales unos blancos se arrodillaban frente a unas personas de color y le besaban ujú, los pies o algo así, ujú. y te tuviste a Nancy Pelosi del Congreso que se arrodilló vestida con un traje africano. Era una broma que parecía, para mí era como si estuviese haciendo blackface. Era Ujú. apropiación Sí, cultural, a eso sí claro. apropiación cultural. Era un Sí. insulto y la cara de que Ujú. así los respeto y arrodillándose. Y tú dices, ¿qué estás haciendo? La típica, reconociendo el racismo institucional. ¿Eres tú la institución? ¿De qué estás hablando? O sea, Ah, sí. no, es para quedar bien con el movimiento social que están dando. Ujú. No vamos bien. No vamos bien. Sí, chao. O sea, como que cada semana no hemos tenido invitados, pero es como que la semana pasada no teníamos un país inventado en la mitad de Estados Unidos, fundado, y vaina con un niño de 13 años en el jurado de una comité de trans, no sé qué vaina, Sí, con el, sí, el comité de sabios con un niño de 13 años. un expresidiario. Lo que tú decías, el señor de las moscas, ¿no? Coño, hay unos libros que hay que leerse. Sí, pero bueno, sí, sí, yo estaría ahí, de primero. Ujú. Estaría acampando en esa mierda. Sí, Hasta que exacto. me roben y me Nah, caigan a bueno, coñazo y digo, esto no es coño, horrible, que lo digo, marico, ¿cómo no? sí, no, pero esas rumbas además, ¿sabes? Sí, Todos los fines de semana con una novia distinta, con el cabello pintado de un color distinto. sí, reaccionó la sociedad. Ujú.
O sea, a las 3 de la Sí, mañana sí. y vamos a prohibir la gente que no sé qué tal, y todo lo que sí, marico. Y después y vamos a prohibir la marihuana. Y todo el mundo, ¡mentira! Sí. Todavía podemos ir. Sí, sí, bueno. Sí, estamos a tiempo. No, Pero yo voy a esperar a que se expanda hasta acá. Cuando se expanda hasta tú sabes acá, que... yo Sí, participo. sí, bueno, capaz, exacto. Lo ladilla es que te pegues el viaje para allá y te infectes de COVID en el camino. Y después tengas que llegar a Seattle y decir, oh, y pedir, rogarle a las instituciones, ¿sabes? Al poder establecido que por favor te admita en un hospital para poder Sí. curarte. ¿Qué qué? El hospital de Chas no funciona, marico. No funciona. No, el hospital de Chop no Pero, funciona. Pues es Chas o es Chop, pónganse de acuerdo, pero no tienes hospital, coño, qué vaina, no tienes recursos. no tiene ni una Wow. aspirina, ¿cómo es posible? Sí. Esa es culpa de las farmacéuticas No, y en una de esas que los nos tienen carajos oprimidos. empezaron a pasar por los diferentes negocios cobrando plata para tratar de financiarse. Y llegué, Mm, marico, son unos genios. Acaban de ujú. descubrir el gobierno. Sí, bueno, es que lo que te dije alguna vez que eso, que este llega un momento, si tú le das suficiente cuerda y un espacio para retosar a cualquier anarquista, terminan reinventando la bolsa de valores, el Estado, los impuestos, Sí, ¿sabes? Y le das un poquito más y los anarquistas terminan hablando sobre la necesidad de un Estado que crea un colchón para que todos podamos tener una vida digna y tal. Solo tienes que darle tiempo. totalmente. Pero no, yo le doy 6 semanas más. Coño, está bien, está bien. Sí, tú dices menos. Yo creo que menos. Sí.